Buenas noches con todos. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre las teorías clásicas, reactivar la memoria sobre las teorías estudiadas. Estamos integrados por Mónica Grefa, Lice Lema, Henry Narváez y mi persona, Vanessa Vargas. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre, ante todo, vamos a explicar un poquito, una introducción, de allí sobre las teorías clásicas. Entonces, bueno. En sí, las teorías clásicas es un estudio de la antropología que han desempeñado un papel fundamental en la comprensión de las culturas humanas y su evolución a lo largo del tiempo. A lo largo de los tiempos, diferentes enfoques han intentado explicar cómo y por qué las sociedades humanas se desarrollan, cambian y se adaptan en su entorno. A continuación abordaremos los siguientes temas: evolucionismo cultural, difusionismo cultural, particularismo histórico, funcionalismo, ecología cultural. Estas teorías clásicas ofrecen una base sólida que nos permiten explorar las diferentes formas en que las culturas humanas se organizan, interactúan y evolucionan. Evolucionismo. ¿Cuál es el objetivo del evolucionismo? Eh, en sí, este esta teoría lo que busca es que nosotros logremos analizar, comprender el desarrollo y la evolución de los humanos, o en este caso de las culturas, a través del tiempo, con el objetivo de comprender las leyes universales que rigen el progreso cultural. También se plantea que todas las sociedades humanas experimentan una secuencia de desarrollo evolutivo, que va de formas simples a complejas. Esta perspectiva sugiere que todas las culturas atraviesan las mismas etapas de evolución. Em, Incluso en estas teorías podemos destacar a tres autores principales. En sí, aquí a Taylor, que él propuso la teoría de la evolución cultural e introdujo el término de animismo. ¿Qué es animismo? El animismo es la creencia de que no hay separación entre el mundo espiritual y el físico, que hay almas o espíritus en humanos, animales, plantas, rocas, montañas o cualquier otras entidades. Bueno, más se les considera a entidades ambientales, como también que la lluvia, que antes, e incluso las deidades en sí. Lewis Morgan, él en cambio propuso que hay tres etapas: el salvajismo, el barbarie y la civilización, con el estudio de las estructuras familiares y su evolución. Spencer habla sobre la evolución social como una progresión desde sociedades simples a complejas. También cabe recalcar de que uno de nuestros autores principales, que anteriormente dije que era Taylor, argumentó que los rituales no solo servían para expresar creencias espirituales, sino que también cumplían funciones sociales importantes, como reforzar la cohesión social y proporcionar un sentido de identidad colectiva. Las ceremonias religiosas en una comunidad no solo fortalecen la fe de los individuos, sino que también ayudan a mantener la estructura social y las normas comunitarias. Más allá de eso, yo también le considero que estas ceremonias o rituales o creencias, como se dice, lo que nos hace es más tener una unión. Entonces, aquí es donde también se aparece la ideología de la disfunción cultural, que en sí fue una teoría.
Ya, y es donde se pone a la escuela evolucionista en la antropología al tratar de organizar el estudio de las culturas humanas desde una perspectiva evolutiva. Aunque también hay teorías que han sido, bueno, las que anteriormente dije, eh, también fueron criticadas y algunas teorías fueron reemplazadas por enfoques modernos y menos etnocéntricos. Su influencia sigue siendo notable en la antropología actual, particularmente en el análisis comparativo de las culturas y en la teoría de la disfunción cultural. Bueno, aquí podemos ver fotitos de nuestros autores, de cómo ay, incluso aquí nace la idea del evolucionismo, de que nosotros venimos de los monos, se podría decir, y cómo vamos evolucionando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a hablar sobre el difusionismo cultural. Bueno, es la teoría que explica cómo los elementos culturales se expanden a lo largo de la vida. Esta, pues, basándose en la idea de demostrar que las civilizaciones con más poder llegan a dominar hacia otras culturas. Las nuevas ideas que sugiere el difusionismo es que se extiendan a otras por medio de los procesos como puede ser la migración, el comercio y también el dominio colonial. Bueno, además es una forma principal en donde se explican cómo las personas y de manera general en el desarrollo de las civilizaciones humanas se pueden explicar todo este tipo de cambios. Bueno, como dije que es un mecanismo principal, eh, bueno, vamos también a ver sobre un ejemplo. Eh, Tenemos la música, la gastronomía, la moda, que es un factor clave que permite a las personas experimentar y valorar la diversidad cultural. Además, es un mecanismo principal donde se explican cambios de un grupo de personas y de manera general en el desarrollo de las civilizaciones humanas. También tenemos, bueno, eh, uno de los principales defensores, Friedrich Ratzel, un destacado geógrafo alemán. Bueno, se dice que uno de los padres del difusionismo europeo es el alemán Friedrich Ratzel, que consideraba que todos los inventos se habían extendido por el mundo desde centros nucleares por medio de migraciones. Bueno, esta idea donde nos dice que también se expande por medio de migraciones es uno de los factores que también puede explicar cómo los elementos culturales se esparcen a lo largo de la vida en una cultura, de una cultura hacia otra cultura. Bueno, ya que la migración es uno de los factores claves, se puede decir donde nos explican cómo las ideas, además de las prácticas culturales, se han ido difundiendo a lo largo de todo el tiempo. Bueno, también un ejemplo es, por ejemplo, cuando las personas migran, se puede notar que llevan consigo todo lo que puede ser sus creencias, sus conocimientos.
las costumbres. Y estas las llegan a compartir con la sociedad, con las que se puede decir al momento de migrar, van y entran en contacto con ellas. Bueno, esto es lo que nosotros decimos que puede dar lugar a lo que llamamos el intercambio cultural. Y bueno, a la vez también puede ser la transformación de las dos culturas, ya que, por ejemplo, se ven influenciadas aquí la una cultura de la otra cultura. Bueno, por ejemplo, también cuando los humanos comenzaron a moverse fuera de África, llevaron consigo las tecnologías, como el uso de herramientas de piedra, eh, y más tarde con el desarrollo de las rutas comerciales y también la expansión de los imperios, como el Imperio Romano o las rutas transarianas, las ideas y prácticas religiosas como artísticas y tecnológicas o tecnología o de tecnología se difundieron más, así creando una red de influencia culturales. Mm, Buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciados. A mí me tocó el tema del particularismo histórico. Y en el particularismo histórico hemos estudiado lo que es Framboas, ya que nos dice que nació, no, que es conocido en el año 1958, 1942. Es como es conocido como el padre de la antropología americana. Además, ha sido considerado como uno de los cuatro padres de la antropología por haber sentado las bases de sus dramas de la antropología cultural. Uno tema son las causas, también los autores y las críticas. Claro. El método de particularismo histórico. Tenemos Framboise, también es comparado como elemento lingüística y otras disciplinas en su metodología reconocido la importancia de la lengua y la tradición oral en la comprensión de las culturas. Aquí Framboise está practicando como en la tribu Huartucán, está intentando como era antes la danza allá en la selva. Aquí presencia la Huartucán creando una danza caníbal, en lo que ha estado aquí recreando él. Y también el método que también tomó Framboise abogó por un método que basara en la observación directa de la inversión en las culturas estudiadas. Eso implica que pasar el tiempo en las comunidades interactuando con sus miembros, recopilando datos a través de la observación y la participación. Por eso lo que aquí está en la imagen, lo que puse, que Framboise estaba intentando realizar la danza caníbal que había por los indígenas allá en la Amazonía, en la selva, lo que estaba él antes averiguando, investigando, él estuvo realizando estos, estas investigaciones. También tenemos las críticas, tenemos aquí las críticas del particularismo histórico, el exoticismo y nada divertido. El particularismo histórico es uno de los críticos que sostienen que al centrarse en la singularidad de cada cultura puede perpetuar involuntariamente un enfoque que no tiene plenamente en cuenta las interacciones en las influencias entre las culturas. También tenemos los desafíos de comparación, las críticas. Al uso de los métodos comparativos puede verse como una limitación, ya que la comparación puede ser una herramienta valiosa para comprender las similitudes de diferentes culturas. De las dificultades de la aplicación en la práctica. En la práctica puede particularismo histórico, pudo resaltar el cumplimiento, especialmente con los contextos de las culturas que evolucionaban mediante ellos iban investigando, ¿no? Los famosos antropólogos y las influencias que son importantes.
que cada antropólogo puede estructurar esta investigación, estas averiguaciones durante los años que fueron pasando. Tenemos aquí un pequeño resumen. El particularismo histórico ha aportado los valiosos conocimientos de la antropología y las críticas. Enfatizan la necesidad de lograr el equilibrio entre el énfasis de las énfasis en la singularidad, la cultura y la búsqueda de patrones y una teoría más general que puede enriquecer comprensión de la diversidad humana. Todo eso fueron las críticas que obtuvieron los, los genios del particularismo histórico, nuestros científicos. Bueno, aquí tenemos los autores del particularismo histórico. Tenemos Framboise, Ruth Bendix, Margaret Mead, Giles Liston. Tenemos aquí una pequeña bibliografía de cada autor que lo pude averiguar bastante al fondo del tema. Framboise, lo que dice primero, enfatizó la importancia de la investigación en el campo de la singularidad de cada cultura, también rechazando las teorías evolucionistas, divisionismo a ver, evolucionistas, difusionistas que clasificaban las culturas en estas etapas de desarrollo. También hay, dice Ruth, discípulo de Boas, fue un discípulo lo que dice, pero no que se destacó por sus investigaciones sobre la relación entre cultura y la personalidad. El patrón de la cultura es en el año 1934, explotan como la cultura de moldear las personalidades de sus miembros, contribuyeron a una comprensión del particularismo histórico al centrarse en la singularidad de la cultura. También tenemos aquí que habla Margaret Mead, también fue alumno de Boas. Wow, fue alumno de Boas. Mead es mejor conocido por sus estudios sobre la adolescencia, la cultura, la sociedad del Pacífico como Adults de Sioma 1928, su énfasis de variaciones de la cultura, la importancia de socialización entre la formación de la personalidad, es consciente de los principios del particularismo histórico. O aquí está Margaret Mead en una comunidad, está aquí investigando cómo ha sido antes, cómo fue la evolución en esa cultura, lo que aquí está en esta imagen de aquí. Bueno, aquí Dark Diston como importante antropólogo asociado con el particularismo histórico. Liston perdón, Liston contribuyó al estudio de la cultura y la personalidad, así como a la comprensión de la difusión cultural. Su trabajo ayudó a establecer la idea de las culturas que deben ser estudiadas. Y en cada comunidad que ellos han estado haciendo muchas investigaciones, cómo fue cada cultura, cómo fue la evolución, pues son padres de la antropología, pues lo que también se escucha de los famosos antropólogos que hoy hay en la actualidad también. Eso es lo que puedo prestar de mi parte, Licha. Muchas gracias. Yupachane. Bueno, voy a hablar del funcionalismo 1920-1960. El funcionalismo se centra en cómo las instituciones y las prácticas culturales focalizan funciones en específico. Esto pues para mantener la estabilidad de una sociedad. Entonces esto quiere decir que el funcionalismo se centra en el cambio cultural o la historia de las culturas. Bueno, uno de los principales representantes del funcionalismo antropológico fue Bronislaw Malinowski. Uno de los aportes más destacados fue la crítica al determinismo cultural.
Bueno, Malinowski sustentaba que la cultura es un sistema mutuo en donde cada elemento tiene una función específica, bueno, para así contribuir con las necesidades de la sociedad en sí. Bueno, así destacando la importancia de comprender la cultura donde cada miembro de la sociedad desempeña un papel importante. Bueno, una de las críticas al funcionalismo antropológico es la visión estática, en donde explica que el funcionalismo puede llegar a ofrecer una visión fija de la cultura sin estudiar correctamente las dinámicas y transformaciones que pasan en las sociedades. Eh, También otra crítica, tenemos ignorar el conflicto. Bueno, dice, los críticos explican que el funcionalismo tiende a minimizar el papel del conflicto y el cambio social, enfocándose en la continuidad. Eh, También tenemos otra crítica al funcionalismo, que es la subestimación de la agencia. Bueno, esta nos dice que los críticos explican que el funcionalismo no reconoce suficiente la capacidad de los individuos para actuar y para modificar sus circunstancias, así sugiriendo en cambio que las personas son en gran medida productos de su cultura. Buenos días, licenciados y compañeros. Hoy en día voy a explicar acerca de ecología cultural. Somos, ya, ya. La ecología cultural. Dice que la ecología cultural se centra en cómo las diferentes culturas interactúan con su entorno y cómo estas interacciones afectan a la biodiversidad como a la sostenibilidad de los ecosistemas. A través de estos estudios se busca comprender cómo las creencias, costumbres, comprenden las prácticas de las comunidades que influyen en la gestión de los recursos naturales. También dice que el ecosistema, la ecología cultural, explora las interacciones entre las culturas humanas y su entorno natural, buscando equilibrar la conservación ambiental y cultural con el desarrollo humano. También tenemos que, ¿para qué sirve y qué es la ecología cultural? Dice que la ecología cultural es un pensamiento que reconoce que las culturas humanas y los ecosistemas viven permanentemente una independencia donde se propone mantener una relación armoniosa y desarrollo sostenible del ecosistema y las actividades humanas. También tenemos lo que es las propuestas. Propone en marcha las medidas urgentes para enfrentar la pérdida de la biodiversidad. También inicia la transición hidrológica integrado en el cambio climático. Impulsa el modelo productivo basado en la reducción del consumo de los recursos naturales. A ver, también tenemos lo que es la bibliografía del Julian Stuart, que ha sido un antropólogo estadounidense en el año de 1950. Él es el ecologismo cultural, se centra en la relación dinámica entre la sociedad humana y sus entornos. Aunque la ecología cultural ha sido influente, también ha sido criticado por algunos antropólogos por ser demasiado determinista. También el ecologismo cultural a menudo se cruza con otras disciplinas como la biología, la ecología, la geografía.
Esto permite una comprensión más holística de cómo las culturas interactúan con su entorno. También hoy en día la ecología cultural se aplica en los estudios sobre sostenibilidad y cambio climático. Ayuda a comprender cómo las culturas se adoptan en el desafío ambientales y contemporáneas futuras. A ver, como conclusión, tenemos lo que es la ecología cultural, es un campo esencial para entender la compleja relación entre las culturas humanas y el medio ambiente. Al valorar y preservar el conocimiento cultural, podemos encontrar soluciones más efectivas para los problemas ambientales que enfrenta hoy en día. También, como ejemplo, sería la ecología cultural, se puede observar en las prácticas agrícolas tradicionales de muchas comunidades indígenas. Estas prácticas que han sido transmitidas de generación en generación a menudo incluye técnicas de cultivo que son respetuosas con el medio ambiente y que promueven la biodiversidad. Al integrar el conocimiento local con la ciencia moderna, se puede desarrollar estrategias más efectivas para la conservación. También tenemos que cuidar la biodiversidad para que nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, se, se esté más cuidada y más respetada por nuestro medio ambiente. Y, y gracias, muchas gracias.